la serie de sermones que estamos llevando a cabo. Hoy vamos a abordar un tema que se llama Jesús, el gran yo soy. La verdad es que creo que sería bueno primero abordar los versículos que el día de hoy vamos a analizar, a reflexionar, que está en el Evangelio de Juan. En el capítulo número 8 de esta serie nos dice lo siguiente. Nos dice que son los versículos con los que vamos a poner un poco más de énfasis el día de hoy. Acá los podemos ver proyectados en la pantalla. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cerremos nuestros ojos para que oremos, queridos hermanos. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú cada vez nos enseñas más a través de este medio de gracia, que es tu palabra, Señor. Gracias por lo que vamos a aprender el día de hoy, Señor, que sea yo un instrumento tuyo y que podamos entender estas ideas que se plantean en estos versículos, Señor, en cuanto a que queremos saber quién eres, Señor, quién eres tú, ese gran yo soy que queremos descubrir el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la verdad es que si ustedes se fijan, leer estos 3 versículos del Evangelio de Juan son bien complejos. Y la tarea que se me ha encomendado el día de hoy es bien compleja. Denme un segundo porque mi computador es como la ley de Murphy, siempre está en improviso. Bueno, esta pregunta de ¿quién es Jesús?, que es la serie que estamos viendo el día de hoy, ¿cierto? Estamos siendo parte de la serie ¿Quién es Jesús? Y es una pregunta muy compleja. Nuestro hermano Juan Carlos ya algo nos adelantó de esto cuando le tocó hablar aquí adelante hace un par de domingos atrás, ¿no? Es una pregunta llena de complejidad, pues la respuesta involucra una gran reflexión acerca del verdadero rol que nuestro Señor Jesucristo tiene, tanto en su momento terrenal como en su presencia eterna en nuestras vidas. Descubrir finalmente quién es el Señor y aún más, hoy día adentrarnos no solo en quién es Jesús, sino que entender esta frase, el gran yo soy, el gran yo soy. ¿Cómo esto? ¿Qué es el gran yo soy? Bueno, vamos. El Evangelio de Juan es, sin duda, el documento de la Escritura que en esencia aborda con más profundidad la configuración del yo soy. O sea, convengamos que todos los evangelios lo van a nombrar, porque obviamente los evangelios giran en torno a la figura del Señor, esencialmente. Pero es Juan quien profundiza más en aquello, ¿ya? Sin desmerecer a Lucas ni Marcos, en fin, pero Juan, indudablemente, que profundiza más en este punto, de empezar a describirnos, a contarnos cómo el Señor se fue autodefiniendo a sí mismo. Por lo tanto, para abordar esta pregunta, ¿quién es Jesús?, tenemos que irnos a el Evangelio de Juan. Sin embargo, y no obstante, aun cuando Sproul relata que Juan escribe este Evangelio al final de su vida, por lo tanto ya Juan ha vivido todo el testimonio de la vida de Jesús en su propia vida, según lo que se ha estudiado, lo que se ha visto, Juan lo estaría escribiendo alrededor del año 90 después de Cristo, este Evangelio, ¿ya? Por lo menos lo que nos describe Sproul. Y bueno, parece mostrarnos a una audiencia, cuando lo escribe Juan está pensando en una audiencia que muchos de quienes conocen este Evangelio todavía no creen en la identidad divina y humana de Jesús, y que necesitan prestar atención al testimonio de las palabras y de las obras del Señor. Es curioso, estamos hablando del año 90 más o menos, y esa es una fecha que se ajuste al momento en que escribe el Evangelio,
ya han pasado una buena cantidad de años como para decir, bueno, los testimonios que han aparecido podrían ir confirmando, pero parece que Juan está rodeado de personas que no tienen todavía la convicción de que la buena nueva es la buena nueva. ¿Se entiende? Y esto lo podemos notar cuando vemos el Evangelio de Juan en el capítulo 20, en el versículo 31, y nos dice el evangelista, aquí Juan nos dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense lo que está tratando de decirnos Juan. Está insistiendo en que creáis en que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, no es tan difícil suponer que todavía las personas con las que habla Juan no están totalmente convencidas, no están totalmente compenetradas en esta idea. Y curiosamente, como lo veremos en unos instantes más, la sección del capítulo 8 del Evangelio de Juan que vamos a analizar el día de hoy, conocemos con el nombre de la preexistencia de Cristo, nos muestra hasta con crudeza la incredulidad que tienen los que están con el Señor en aquellos días. Y si ustedes me permiten, voy a leer esa sección. Si bien hoy día, ¿cierto?, nuestro énfasis son los versículos 56 a 58, les quiero leer rápidamente la sección completa llamada la preexistencia de Cristo para que logren entender que Juan está escribiendo el Evangelio en un contexto de personas que todavía mantienen incredulidades, ¿no? No es tan fácil. Miren lo que dice aquí el Evangelio. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿A quién le están diciendo eso? ¿A Jesús? Le están diciendo a Jesús que tiene demonio. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Insisten todavía. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Hay todo un desafío. Lo están desafiando en estas frases con dureza. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y aquí viene, cierto, lo que viene acá. Ahora a lo mejor lo pueden entender mejor. Entonces Jesús agrega, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y termina esta sección de una manera insólita, que no está acá. Pero el último versículo es insólito. Es crudo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas al Señor. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Qué tremendo. Qué tremendo. Ahora pueden entender cuando les dije que esta sección llamada la preexistencia de Cristo es bien cruda, ¿no? Hay una parte fabulosa que dice, antes que Abraham fuese, yo soy, la declaración cúlmine. Pero en un contexto de una
un diálogo bien áspero, como lo vamos a ver ahora. Hablar de quién es Jesús es ingresar al análisis del yo soy. Porque en el Evangelio no vamos a encontrar una definición. Jesús no se va a definir a sí mismo. Como quién podría definir, ¿cierto?, a un integrante de nuestra iglesia, a un pastor, ¿verdad? Y para ello recurrimos a adjetivos, ¿cierto?, a predicados también. Jesús no se va a mostrar así de simplemente. O dicho de otra manera, sí, lo va a hacer de una manera mucho mejor que cuando nosotros tomamos un diccionario y leemos una definición de algo. Como ya se dijo en un sermón anterior, el Señor no se describió a sí mismo con un conjunto de adjetivos. No dijo yo soy inteligente, soy concienzudo, soy agudo de pensamiento. No dijo eso. No usó adjetivos como quien describe a alguien o algo, sino que lo hizo de manera reflexiva. Invitó a quienes lo escuchaban a pensar en sus palabras. No como cuando yo digo el auto tiene 4 ruedas, ya no tengo nada que pensar, tiene 4 ruedas. Acá él hace un comentario para que la persona que lo escucha lo reflexione, lo piense. O sea, ya tenemos una característica. Cuando Jesús habló del yo soy, lo dijo de manera reflexiva. Lo hizo de manera poética. Y es una de las hermosuras que tiene la palabra de Dios. Lo hace de manera poética, pues se observa tanta hermosura en la forma en que describe ese aspecto del yo soy. Tanta ternura. La figura de los pámpanos, de la vid, es una figura muy poética, como va describiéndolo. No es dura, al contrario, es de mucha ternura. Y también lo hace de manera contemporánea, para que quienes en ese tiempo lo escuchaban pudieran entender con palabras que simultáneamente eran sencillas, pero llenas de simbolismo. La hermana Dali nos contó esto el día domingo pasado. Cómo estas palabras eran sencillas, eran de lenguaje común. Quienes la escuchaban entendían la figura de la vid, entendían la figura, ¿cierto?, de la uva. Era parte de su cultura. Pero eran tremendamente simbólicas. Porque también hablaba de aquellos pámpanos que no servían y se iban al fuego. ¿Se acuerdan? Entonces, en ese sentido, hay simbolismo. No es pura descripción. Y aquí vemos que el Evangelio que estamos analizando, ¿cierto?, el Evangelio de Juan preferentemente, nos da 7 declaraciones en las que se aborda la descripción del yo soy. O sea, porque en el fondo lo que tenemos que saber es entender el gran yo soy, pero no hay ninguna parte que va a hablar del gran yo soy, ¿no? Por lo menos hasta donde yo conozco la lectura. Entonces, como no vamos a encontrar esa definición de gran yo soy, tenemos que descubrirla uniendo las partes del yo soy, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces el Evangelio de Juan nos va a hablar de 7 descripciones del yo soy, que las vamos a revisar brevemente. En Juan 6:35 nos dice el Señor: yo soy el pan de vida, dado del cielo por el Padre. Sin duda, también aquí nos recuerda el maná que recibió el pueblo de Israel en el exilio, en el éxodo. O sea, potente vinculación también con el Antiguo Testamento. Pero aquí ya va diciendo una señal clara: soy el pan de vida, comed de mí. En Juan 8:12, el Señor declara: yo soy la luz del mundo. Yo voy a iluminar vuestras vidas. Que guía a los creyentes como la nube de gloria que guió a Israel en el desierto. Es la luz eterna que nos guía en cada instante. Ya tenemos 2 descripciones del yo soy. La tercera de ellas nos dice en Juan 10, el Señor establece: yo soy la puerta. La puerta. O sea, tenemos lo que era anteriormente la luz, el pan, ¿cierto? El pan de vida, la luz, ahora es la puerta.
Y esto ya suena un poco más complejo, ¿no? Como la puerta. Soy la puerta a través de la cual las ovejas entran y encuentran seguridad, nos dice Juan 10. Una puerta que nos permite pasar del pecado al reino de los cielos, con la redención como esencia. ¿Sí? El cuarto yo soy nos dice en el capítulo 10 también del Evangelio de Juan: yo soy el buen pastor, unido a la puerta. Ahora es el pastor que pone su vida por las ovejas y las llama por su nombre. Cada una de sus ovejas tiene un nombre y este pastor las reconoce. El Señor quiere que ninguno de nosotros nos extraviemos. Seamos esas ovejas que Él cuida. La quinta manifestación del yo soy, en Juan 11:25, el Señor Jesucristo nos impacta. Así lo siento yo. Nos impacta al decir: yo soy la resurrección y la vida. Es lo más grande que puede existir, la resurrección y la vida, cuya voz da vida a los muertos. Su propia resurrección es el triunfo sobre la muerte para toda la humanidad. Una potente manifestación del yo soy. La sexta manifestación del yo soy, en Juan 14:6, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El único que revela al Padre y la única ruta por la que cualquiera puede acercarse al Padre. Nos da la vida eterna y es nuestro camino, es nuestra luz, es nuestro pan y así sucesivamente. Y en la número 7, como nos recordaba la hermana Dali el domingo pasado, Juan 15, el Señor nos dice: yo soy la vid verdadera, produciendo fruto agradable para el viñador, a través de los sarmientos que obtienen su vida de él. E incluso, si recuerdan, también la hermana, el domingo pasado, Dali, nos hacía ver, a diferencia de lo que pasaba con el pueblo de Israel, que tendría que haber sido también una vid, pero cuyo fruto fue el pecado, y no fue el fruto que estaba previsto. Con estas 7 declaraciones puede resultar más fácil ir comprendiendo quién es el Señor Jesucristo. Por aquí va la pista. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Lo es todo. Lo es todo. Todo lo que necesitamos es el Señor Jesucristo. Todo lo que buscamos es el Señor Jesucristo. Con esto es suficiente. No es necesario esos aparatitos que andamos trayendo en el bolsillo. No es necesario la billetera llena de dinero. Esto es lo necesario, lo esencial para nosotros. Por eso es el gran yo soy, porque ahí está la médula de nuestras vidas. Cuando nos entregamos a Él, rindiendo nuestros corazones en amor y en fe hacia Él, debemos entender que Él es todo. El pan de vida, lo voy a volver a enumerar. El pan de vida, la luz que nos guía, la puerta a la vida eterna, el pastor en quien confiamos ciegamente, la resurrección y la vida eterna, el único y verdadero camino y la vid que nos cobija para que demos buenos frutos. ¿Qué más podríamos pedir si realmente abriéramos el corazón en ese sentido? Comprendiendo estas declaraciones, aproximemos la mirada a entender la idea de que el Señor es el gran yo soy. Nótese en esto, como estas descripciones de yo soy se vinculan con lo escrito en el libro de Éxodo. Cuando en Éxodo 3:14 nos dice: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Seguramente Moisés tuvo la claridad de entender este gran yo soy cuando conversó con Dios. Y aquí vemos cómo
Jesús manifiesta ese gran yo soy, al igual que lo manifestó en algún momento, ¿cierto? Se le manifestó a Moisés. Lo que ocurrió hace tantos miles de años atrás, se manifiesta también en el presente. Y ahí vamos viendo ya otra característica, que va muy ligado a las canciones que se eligieron hoy en la mañana. ¿Se acuerdan la primera canción que habla de ha sido, es y será? Ha sido, es y será. El gran yo soy es eso. El gran yo soy es, ha sido, el Señor ha sido, es y será. Ya con el solo hecho de entender con el corazón las 7 declaraciones, y ojo, entenderlas con el corazón, como también nos recordaba nuestro hermano Juan Carlos, no con el intelecto, que suele ser engañoso. ¿Se acuerdan que el hermano Juan Carlos también, cuando predicó, dijo que a veces nosotros somos expertos intelectualmente? Pero ¿qué tal nuestro corazón en ese sentido? Pero cuando entendemos de corazón estas 7 declaraciones que acabamos de revisar, podríamos formarnos un panorama del concepto gran yo soy que estamos reflexionando en este día, en esta jornada, en este culto. Sin embargo, el capítulo 8 del Evangelio, que estamos analizando ya más profundamente, de nuestro discípulo amado, ¿cierto?, nos dará más claridad al respecto, concretamente la parte llamada la preexistencia de Cristo. Por eso me interesaba leerles esa sección completa, del 8 desde el 48 hasta el 59, porque nos permite formar un panorama completo. ¿Y qué es lo que queremos formarnos como un panorama completo? Que si bien esta frase que dice el Señor, antes que Abraham fuese yo soy, que suena muy potente, está en un contexto de algo bien complejo, bien duro, bien difícil. El capítulo 8 es una sección dura, debido a que muestra una falta de entendimiento de quienes escuchaban al Señor. ¿Esa falta de entendimiento era intencional? Quienes estaban ahí, los judíos que estaban ahí, intencionalmente no querían entenderlo. ¿Querían entenderle en verdad? ¿O existía una dureza en su corazón tal de que finalmente no lograba llegar esta palabra a ellos? Estas preguntas vienen al caso por 2 razones. Una, porque muchas veces nos sucede que aun cuando no queremos aceptar algo, ¿verdad?, aunque se nos explique con palabras, y aunque sean las palabras que sean, ejemplos, figuraciones o como sea, no lo vamos a aceptar. Y en eso revisemos nuestros corazones. Muchas veces se nos explica algo, y se explica con mucho detalle, con mucha claridad, y aún así no lo aceptamos. ¿Cuántas veces sabemos episodios de familiares nuestros que van al médico, el médico les explica con pera y manzana, ¿cierto? Tómese este medicamento, este es el efecto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? No me los tomo porque no creo en el médico. No me los tomo porque este medicamento me hace dolor, me produce dolor de guatita. Entonces, finalmente, no aceptamos lo que es evidente. O bien, nos resulta más fácil, esa sería la segunda razón, nos resulta más fácil mantenernos en la zona de confort habitual, ¿cierto? Cuando se nos presenta una idea o una explicación que incomoda, aunque sea una verdad evidente, finalmente nuestra actitud es de no acogerla en nuestras vidas. Porque esa es la otra parte también. Puede ser que nos digan algo que es evidente, que es una verdad, pero que nos incomoda. Y ante la incomodidad es mejor quedarse en la zona de confort. Bueno, si el Señor entiende este pecado que tengo, ¿para qué tanto pedirle perdón? Si el Señor va a entender mi pecado, zona de confort. Voy acomodando. Pues bien, respecto a este último punto, sabemos que el Señor incomodó mucho con sus palabras. El Señor incomodó con sus palabras, y eso es una realidad. El Señor no vino a decir puramente cosas agradables. Si uno analiza la palabra de Dios, nos da, ¿cierto?, una mirada maravillosa de lo que sería nuestra vida junto a Él. Pero eso lleva consigo muchas ideas que incomodan. Amar al prójimo. Entregarse al Señor.
reconocer nuestros pecados, son cosas incómodas. Y en su momento, el Señor incomodó a los fariseos, lo sabemos muy bien. Le dio duro a los fariseos. También incomodó a quienes quisieron apedrear a la mujer adúltera. También los incomodó. Los pone en jaque. Incluso incomodó a sus propios seguidores cuando escuchó al centurión y obró en el siervo. ¿Se acuerdan? No todos estaban muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque era un gentil. No, si no pertenece a nuestro pueblo. Y el Señor demostró lo contrario. Podríamos dar más ejemplos que seguramente en la Escritura los vamos a encontrar. Pero tal vez es mejor que en nuestro propio interior seamos capaces de reconocer en qué nos incomoda el Señor. Porque si incomoda es, seguramente con gran probabilidad, porque algo estamos haciendo mal. Sin duda. Mención aparte cuando el mal entenebrece el corazón, porque también eso sucede. El mal entenebrece nuestros corazones, los obnubila, los tapa, ¿cierto? Eso también es una realidad. Es otra razón que muchas veces el Señor logró observar en su ministerio. Y esto también debe haber sido muy tremendo, ¿eh? Cómo el Señor fue observando mientras desarrollaba su ministerio, tenía esa capacidad de ver a las personas que tenían el corazón endurecido frente a Él, a los fariseos, a muchos judíos y a tantas personas que seguramente Él notaba ese corazón duro. Nosotros con toda nuestra imperfección, con todas nuestras limitaciones, nosotros a veces notamos cuando alguien, hasta el rostro, ¿cierto? El gesto, la mirada adusta, la mirada así severa, notamos que no está contento con lo que le decimos. Imagínense el Señor que lo ve todo. ¿Cómo fue sintiendo esos corazones endurecidos? ¿Cuántas veces pudo ver cómo se nublaba el entendimiento de seguidores, incluso de sus discípulos ante sus palabras? En Juan 8:43, un poquito antes de la preexistencia de Cristo, Jesús confronta a los judíos al decir: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Hay corazones endurecidos que no quieren abrirse para escuchar esta palabra, para que obre adentro. Y en Juan 14, en los versículos 8 y 9, porque el anterior le está hablando, es el diálogo áspero que ya está desarrollando con los judíos. Porque esto, la preexistencia, no es solamente ahí cuando se produce este diálogo duro. Ya en la sección previa que se llama sois de vuestro padre el diablo. Es dura esa frase, también esa parte. Y le está recriminando, en el fondo, que son hijos del diablo. Pero ahora, en el Juan 14, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en los versículos 8 y 9, está desarrollando un diálogo con Felipe, uno de sus discípulos. Y le reprocha: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así como te he hablado todo el tiempo que yo soy el camino y quieres ver al Padre. No soy yo quien quieres ver, le está diciendo Felipe. Qué triste. Qué conmovedor nos puede resultar escuchar esto. Es en este contexto en que el diálogo del Señor con los judíos se hace particularmente áspero, llevando sus palabras incluso recordando al padre de las tribus de Israel. Por eso se menciona a Abraham en algún momento. Por eso, en esta sección, en estos 3 versículos que estamos viendo hoy día, se habla de Abraham. Los interpela diciendo que no son hijos de Abraham, sino que vuestro padre es el diablo, como lo dice en unos versículos previamente, en este mismo capítulo número 8. Lo que estamos presenciando en este capítulo no es una discusión de posiciones antagónicas, es un verdadero enfrentamiento en que los judíos estaban dispuestos a tomar las piedras para lapidar al Señor.
O sea, eso querían terminar haciendo, recuerden. No lo dice acá porque lo dice el 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Sin duda, esto que acabo de decir nos conmueve y movemos la cabeza negativamente ante esta actitud de estos hombres. No creo que nos dé lo mismo. Cuando uno lee esto, nos produce algo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tomen las piedras y quieran arrojarse al Señor? No obstante, ¿no se vuelve de piedra nuestros corazones cuando no queremos aceptar la verdad del Señor? Porque, convengamos, al hacer lo malo, al cometer pecado, entristecemos al Espíritu Santo y endurecemos el corazón mediante la soberbia, la autocomplacencia, la justificación sin sustento. Tal vez sería bueno que junto con comprender la magnitud de la actitud de los judíos, también analicemos la magnitud de nuestras propias actitudes frente a la palabra del Señor. Porque endurecemos el corazón muchas veces. Y nos enceguece, nos entenebrece la soberbia, la incapacidad, damos espacio a la maldad. Los judíos acusan al Señor de que tiene demonio. Y ante esto Jesucristo les responde que aunque ellos lo deshonran con esas acusaciones, Él no busca su gloria. Ni siquiera en este momento de cuestionamiento, Él busca su gloria. Pues es el Padre quien lo glorifica. Así también agrega que Él guarda su palabra, que el que guarda su palabra nunca verá la muerte. ¿Cuál es la palabra a la que alude el Señor? Interesante pregunta. ¿Cuál es la palabra a la que alude el Señor? Las palabras que son espíritu y vida. Y son vida, como dice Juan 6 en el versículo 63. Y que podemos fundamentar en las 7 declaraciones que Él hizo. Porque ahí está la base. No solamente está la base del gran yo soy, sino que ahí está la base de estas 7 declaraciones en cuanto a cómo, ¿cierto?, nos habla el Señor respecto de que nunca veremos la muerte. Si nosotros hacemos propia en nuestro corazón estas 7 declaraciones del yo soy, hacemos propia la vida que el Señor nos quiere mostrar. Entonces, claro, estas 7 declaraciones que Él hizo, algunas antes de este duro episodio, ya las había dicho antes, otras acá y otras posteriormente a este duro episodio, a este enfrentamiento. Y el punto cúlmine de este enfrentamiento es cuando los judíos le cuestionan al Señor luego de que Él señala que el que guarda su palabra nunca muere. Porque después de que dice esto el Señor, le siguen cuestionando al judío. Siguen con la soberbia. Los judíos lo abordan colocando como ejemplo a Abraham y los profetas, quienes guardaron su palabra de Dios y murieron. ¿Cómo es la cosa?, le dice. Si también Abraham y los profetas guardaron la palabra del Señor y murieron. Entonces, no entendemos la contradicción. Tú nos hablas de que si creemos en tu palabra, no moriremos. En cambio, los judíos le reprochan que Abraham creía, los profetas creían y murieron. De esta forma, entonces, los versículos que estamos viendo acá, 56 y 58, el Señor Jesús plantea una declaración que no nos puede dejar indiferentes. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, ojo, no pongamos la mirada en Abraham, no pongamos la mirada en los profetas. Fueron testigos, pero no son ellos quienes tienen que mostrarnos la vida eterna. No son ellos que tienen que vivir eternamente para entenderlo. Es como ellos, como el caso de Abraham concretamente que está mencionado acá, fue testigo de Jesús. Fue testigo de Jesús. Y ahí es donde Jesús pone el énfasis mayor. Yo estuve, eso está tratando de decirnos acá, ¿cierto? Yo estuve antes de que Abraham estuviera. Incluso estuve con Abraham, probablemente.
Sabemos que así fue. Tuvo Abraham el inmedible gozo, de contar con la presencia del Señor Jesús cuando Él le provisiona el cordero para el sacrificio, como nos describe Génesis 22. Abraham fue testigo de esto y se gozó. En palabras de Sproul, esta declaración nos muestra claramente que incluso en tiempos del Antiguo Testamento, los creyentes eran salvos a través de la fe en Cristo, quien se les presentaba las sombras y tipos dados por Dios para revelar su plan redentor. Esto se puede observar en Hechos 4:12 o en Hebreos 10, del 1 al 18. Esto incluso, si a diferencia de Abraham, no haya tenido el gozo de ser testigo, como lo señala Mateo 13:17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tal vez Abraham tuvo ese gran momento, pero muchos profetas no lo vieron directamente, sin embargo igual creyeron. Y eso le está poniendo acento Jesús también cuando se está describiendo. Muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Por eso yo he dicho muchas veces que tenemos un privilegio maravilloso. Nosotros, a diferencia de, por ejemplo, el profeta Isaías, que es tal vez uno de los profetas más simbólicos que tenemos en el Antiguo Testamento, por lo menos a mí me impresiona mucho leerlo, pero él no tuvo la oportunidad de escuchar directamente al Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, por ejemplo, o a leer el Evangelio como lo leemos nosotros. Y eso está diciendo Jesús también. Tenemos una oportunidad maravillosa de que Él ha estado presente en toda la trayectoria de la humanidad y por lo tanto podemos conocerla ahora con más profundidad que, por ejemplo, el propio Isaías, que, por ejemplo, Abraham. Los judíos, sin embargo, le dan una respuesta que demuestra mucha insensatez. Aún no tienes 50 años. ¿Ya has visto a Abraham? De acuerdo con Lucas, en Lucas 3:23, nos da una pista de que Jesús tenía más o menos 30 años cuando hace esta declaración. Entonces, claro, los judíos se están quedando con el ropaje, ¿cierto? Con lo exterior, se están quedando con la edad física. Le están diciendo, pues no tienes 50 años y dice que viste a Abraham. ¿Cómo? Tienes que tener como cientos de años para poder haber estado con Abraham. Entonces le cuestionan eso y no logran entender que hay algo de fondo. No es a la edad física a la que está apuntando Jesús. Este versículo coincide perfectamente con lo que vimos anteriormente en esta serie acerca de que a los hombres de entonces solo les interesaban los signos. ¿Cuándo y cuántas veces el Señor hará otro milagro, lo tangible? Están leyendo lo superficial, lo externo. Y para ellos Jesús es importante cuando hace un nuevo milagro, cuando hace una nueva manifestación, un signo. Pero si no lo hace, no le creen. En el fondo, lo tangible, el milagro, el signo es lo que nosotros muchas veces queremos recibir. Y nos quedamos en eso. Sin embargo, el Señor quiere mostrarles lo más importante que podemos recibir de Él. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Su existencia eterna. Antes de la creación. Durante la creación. Después de la creación. Una vez más, se nos viene a la mente Juan 1:1, al decir que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Jesús, el Verbo perfecto, el yo soy perfecto, el gran yo soy perfecto. ¿No es acaso maravilloso tener la convicción de que el Señor está siempre presente en nuestras vidas? De que antes de que se formase siquiera una célula nuestra, Él ya estaba de nuestro lado? De que seguiremos junto a Él después de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, como nos dice Pablo en Efesios. Por desgracia, el corazón endurecido de los judíos, así como la incomodidad que generan ellos sus palabras,
pues prefirieron denostarlo en vez de amarle, les lleva a tomar piedras para arrojarlas al Señor. Una vez más, esto nos conmueve y nos duele. Tal vez deba ser una ocasión de reflexionar en que muchas veces no hemos tomado piedras para arrojarlas, pero hemos alejado al Señor de nuestros corazones, siendo una actitud tan necia como la de los judíos de su época. Finalmente, una de las grandes lecciones que debemos aprender en nuestros corazones es sacar las piedras que, aunque no lanzamos al Señor como lo querían hacer los judíos, las incrustamos en el corazón para endurecerlo ante lo que el Señor nos enseña. Realmente debemos permear el corazón. Debemos permear el corazón, hacer lo que sea permeable para aceptar que Jesucristo siempre ha estado junto a todos los que lo aceptamos. Que esto implique que nos dispongamos a que su palabra, como medio de gracia, obre en nosotros en todo momento. Permitamos también, otra lección que podemos sacar ahora, permitamos también que las tres formas en que Jesús se describe quién es decir, de manera reflexiva, poética y contemporánea, sea lo que nos guíe en nuestra relación con Él. Esto quiere decir que sus descripciones del gran yo soy tengan sentido para nosotros. Si no tienen sentido en nuestros corazones, no tiene importancia que solo las conozcamos mecánicamente o de manera intelectual. Y por último, como lección especial, comprender y aceptar cada día que el Señor ha sido, es y será en nosotros. El Señor lo es todo. Misericordia eterna, amor infinito, bendiciones sin límites, gracia completa. Al decir Jesús, el gran yo soy, lo aceptamos con el mismo gozo de Abraham, con la misma fe y obediencia de una mujer anónima, estéril, mencionada en el libro de Jueces, o del apóstol Pablo cuando, rendido, pregunta, ¿qué quieres que haga? Que ese gran yo soy, que es finalmente el Señor, sea quien obre en nosotros de manera eterna. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque nos permites aprender de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú nos vas enseñando de una manera amorosa.